Hola, que el Señor le bendiga a todos. Les saluda el pastor Davo. Como ya le he dicho otras veces, mi nombre completo es David Acevedo Torres y pastoreo la Iglesia de Dios Pentecostal MI Sector Boán del barrio Lote en Arecibo, Puerto Rico. La Iglesia del Corazón de Jesús. Hoy es sábado 2 de julio del año 2022 y voy a traer para ustedes un tema que lo considero muy importante. Aquí en Puerto Rico, que es en donde yo resido, contestando las preguntas que algunos de ustedes me hacen de personas que son de otros países, vivo en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, el lunes se celebrará el día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En Puerto Rico hay una costumbre que muchas personas hoy deben estar pegando manga. Pegando manga es que están las amas de casa, esposos que colaboran en la limpieza, los hijos están lavando ventanas, lavando escrines, limpiando el piso con agua, con jabón, poniéndolo todo al día, haciendo una limpieza profunda, ya que van a tener el lunes libre la mayoría de las personas, no todos, y de esa manera aprovechan y hacen lo que le llaman la limpieza de mitad del año. Y bajo esa motivación he querido traerles el tema, una limpieza espiritual de nuestra casa. Una limpieza espiritual de nuestra casa. ¿Qué cosas debemos limpiar de nuestra casa? A nuestra casa espiritual y a nuestra casa emocional hay que darle limpieza. ¿Qué cosas debemos sacar de nuestra casa? ¿Qué cosas debemos botar? ¿Qué cosas debemos de pegar de la manga y ponerle agua y jabón? Número 1, a la contienda. Voy a citar para ustedes de la palabra del Señor la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hagamos de nuestro hogar uno de permanente ecuanimidad. Ocupémonos de que en nuestra casa se respire tanta paz que elimine el mal olor de la expectativa del conflicto. Las contiendas no estarán adentro de nuestras casas si no las engendramos mediante peleas infructuosas. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 23, contiene lo siguiente. Pablo le escribió al joven Timoteo: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. La soberbia es el detonante en todas las peleas. Este sentimiento incrementa el conflicto y divide a la gente, aún a la misma familia. El mejor detergente o agente contra la contienda es la humildad. La humildad es capaz de sanar aún el corazón más herido y de unir a los que están distanciados. El orgullo, la arrogancia, la soberbia son excelentes componentes para engendrar contiendas en medio de tu casa y de la mía. Proverbios capítulo 13, versículo 10. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Otra cosa que debemos sacar, que debemos limpiar, que debemos echarle desinfectante de nuestra casa espiritual y emocional, lo es la ruina. Cuando hablamos de ruina nos referimos a la pérdida de bienes que provoca un gran empobrecimiento. Estos bienes son materiales, pero también son de índole emocional o moral, que afectan lo espiritual. Así que la ruina es un empobrecimiento que nos lleva a no tener nada
importante o el carecer de todo. El Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 49 leo para ustedes lo siguiente: pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Al darnos cuenta que hay ruinas en nuestras casas, debemos botarlas, debemos limpiarlas, fortalecerlas, romperlas y volverlas a construir. Y lo que no sirva, echarlo afuera en el nombre del Señor Jesús y nunca más permitir que vuelvan a entrar. Esto se logra poniendo en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Quien no tiene fundamentos sólidos y no vive según los principios bíblicos podrá tener muchas riquezas en la tierra, me refiero a lo material, pero siempre va a correr el riesgo de perderlo todo y quedar en la ruina. Otra de las cosas que nos llevan también al pecado nos arruina lo es el pecado, corrijo. Cuando alguien hace lo malo y no se aparta de ello, se dirige hacia su ruina segura. Quiero leer para el beneficio de todos el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 18 y en su versículo número 30. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Dios es el único que puede liberarnos de la ruina. Su palabra dice en el Salmo 107, versículo número 20. Él, refiriéndose a Jehová de los ejércitos, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Debemos entender que la ruina tiene un símbolo o un significado espiritual importante para poder entender todo esto. Las ruinas significan las puertas de la muerte. Así que hay que sacar de nuestras casas entradas que nos dirigen rumbo a la muerte espiritual, moral, social y del amor, que es tan importante. De nuestras casas debemos pegarle la manguera a presión para que se vaya al enojo. Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Toda relación se afectará por sentimientos de ira y enojo. La ira, la cólera, la rabia, la furia, el enojo son emociones que se expresan a través de la irritabilidad. En una casa que no se limpia espiritualmente de estas sensaciones que acabo de mencionar, será común ver esposos, padres, mujeres, hijos, parientes, vecinos, enojados los unos con los otros, llenos de resentimiento. Esto hace que la gente sufra graves consecuencias que todo esto acarrea. Enfermedades, muertes incluso, dolor, vivir en un ambiente totalmente asfixiante, que últimamente le estamos llamando tóxico. El enojo se convierte en una brecha que Satanás abre un poco más y aprovecha en nuestras residencias para entrar y hacer mucho daño. Y recuerden que nosotros vivimos y convivimos en nuestras residencias, en nuestras casas, en nuestros apartamentos, en nuestras viviendas, y las tenemos que limpiar espiritualmente hablando.
Si nosotros no limpiamos nuestras casas espiritualmente, las vamos a abandonar y estas se pueden convertir en alojamientos de maldad. Y cuando nos encontramos en ese estado, el enojo en nuestros hogares es la orden del día, las enfermedades físicas, las del alma. Las personas enojadas pueden llegar a sufrir hasta un infarto cardíaco. Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27, ya saben todos ustedes que Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo. Contiene lo siguiente y lo leo para el beneficio de todos ustedes. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Otra cosa que hay que limpiar de nuestra casa, que hay que arrancarla si ha generado alguna raíz de amargura, hay que podar toda esa suciedad. Me refiero a las palabras destructivas. Pablo le escribe a los colosenses en Colosenses capítulo 3 versículo 8 de su primera carta. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ahora es el momento. Hoy es el día. Hoy es el momento que tienes que pegarle manga a eso, echarle detergente espiritual. La sangre de Cristo es suficiente y es eficiente para hacer eso. Es obvio que las palabras malas, tóxicas, cargadas de odio, sucias, causan destrucción. Y estas palabras tienen que ser limpiadas de nuestros corazones, de nuestras bocas y por consiguiente de las casas que habitamos y convivimos, para que podamos estar en paz y vivir en una casa limpia y agradable. Este ambiente de oscuridad causa gran incomodidad en el ambiente espiritual y acogedor, destruyendo los correctos cimientos del hogar. Efesios capítulo 5 versículo 4 tiene una ayuda importante que te va a servir para limpiar tu casa, y a mí me va a servir para limpiar mi casa. Me refiero a nuestras casas espirituales. Leo para ustedes: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Dios toma nuestras palabras muy en serio y nosotros también debemos hacerlo. No olvidemos que toda palabra ociosa que permitamos que salga de nuestra boca, debemos dar cuenta de ellas ante el tribunal de Cristo. Hay palabras que tenemos que sacar de nuestra vida. Tenemos que limpiarnos de esas palabras sucias e incorrectas. Y hay otras palabras de vida que debemos atesorar y poner en práctica, como lo son las palabras de gratitud. Gracias por lo que hiciste. La amabilidad, aprecio el que te hayas acordado de comunicarme tal mensaje o de apercibirme. De honra, sé que eres una persona valiosa, por lo tanto me siento feliz de poder convivir contigo en esta casa. En fin, toda palabra que sea buena, agradable, de bendición, que genere alegría. Es bien importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es limpiar a tiempo nuestra casa espiritual. Hagámoslo con energías, con interés, hagámoslo con bendición, hagámoslo con entusiasmo, dándole gloria y honra al Señor Jesús. Otra cosa que debemos botar de nuestras casas lo es el desamor. Dios dice en su palabra, en Colosenses capítulo 3 versículo 19: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza.
También les aconseja a las mujeres que aprendan a amar a sus esposos e hijos. Esto está en Tito capítulo 2, versículo número 4. A los hijos y a los hermanos les aconseja a que permanezcan en el amor fraternal. Hebreos 13, 1. La base de todo es el amor. Una casa en donde hay mucho amor seguramente prosperará. El amor nos ayuda a convivir entre todos, cuidándonos, sirviéndonos, ayudándonos, interesados todos por el bienestar de los demás y sobre todo perdonándonos. ¿Cuáles deben ser los detergentes y el mobiliario espiritual con el cual limpiar y adornar nuestras casas? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Puede faltar en nuestras casas cualquier cosa de índole material y económico, pero que nunca les falte el amor. Que Dios le bendiga a todos con paz, con bendición. Les saluda el pastor Davo y espero que esta palabra sea de bienestar para todos ustedes. ¿Saben algo? Yo espero que Cristo vuelva pronto por su iglesia. Así que deseo que el nombre de ustedes y el mío se encuentre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por eso, todo el día tengo en mi mente la segunda venida de Cristo. Sí, ven Señor Jesús, tu iglesia te espera.